Ríos. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Bien, Siempre, un gusto por verte. favor, pues, doctor. Bueno, usted me hizo probar primero las camas hiperbáricas y después hizo la columna. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la cámara? ¿Qué nos puedes Espectacular, contar? espectacular. Y eso que me metí 45 minutos como primera vez Claro. y todo bastante bien. Expliquémosle a la gente, explíquele, doctor, qué es una cama hiperbárica. Bueno, las cámaras hiperbáricas son estos, hay varios tipos, varios modelos. De hecho, las que son de efecto más beneficioso probablemente son unas que son bastante grandes, donde uno puede meter más de 6 pacientes, incluso 10, 20 personas. Y esa, por ejemplo, ahí estamos viendo una de las cámaras hiperbáricas bastante buena, pero esta es una cámara individual donde ingresa solo una persona y con la cual logramos atmósferas de 1,5 atmósfera normalmente. A nivel del mar nosotros nos mantenemos en 1 atmósfera de presión y con estas cámaras logramos elevar la presión y en este caso con ese tipo de cámaras podemos llegar a 1,5 atmósfera. Las más grandes, esas que son múltiples para varias personas, son cámaras que pueden llegar incluso hasta 3,5 atmósferas. Son bastante intensas y por lo tanto hay más dificultades y todo eso. Por lo tanto, este tipo de cámaras que estamos mostrando ahí en las imágenes en la cámara son unas cámaras que nos permiten bastante buenos resultados. Es un procedimiento bastante poco invasivo, digamos. El paciente se introduce en ese habitáculo y lo hacemos respirar oxígeno al 100% y además lo sometemos a presión. ¿Cuál es el efecto que esto logra? El oxígeno normalmente en la sangre circula unido dentro de los glóbulos rojos una proteína que se llama hemoglobina y que es bastante fácil lograr que se sature esta hemoglobina respirando. Uno basta que haga unas 3 respiraciones profundas, intensas y va a lograr que su hemoglobina en general, salvo que tenga algún problema, anemia, se sature de oxígeno. Y no tenemos forma de diluir un gas en un líquido, excepto sometiéndolo a presión, y eso es lo que hacemos con las cámaras hiperbáricas. Es como una bebida gaseosa. Las gaseosas uno ve que cuando están selladas, tapadas, tienen el gas y cuando uno las destapa, al evitar la presión, digamos, al descomprimirlo, empieza a perderse el gas. Entonces aquí lo que logramos, por ejemplo, es diluir el oxígeno, que es un gas, en la sangre y que llegue a partes donde normalmente no podría llegar, digamos, excepto que fuera unido en un glóbulo rojo a la hemoglobina. ¿Por qué estas camas fueron tan exitosas en el primer momento o conocidas por las lesiones de los deportistas? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que hay porque en general, por ejemplo, podemos ver que el consumo de oxígeno, mientras uno está realizando un deporte, aumenta mucho, digamos. El consumo de oxígeno normalmente puede ser de 300 ml minuto y puede llegar a 6.000 ml minuto el consumo de oxígeno cuando uno está practicando un deporte. O sea, necesitamos más oxígeno. Por lo tanto, en los deportistas, de hecho, hay clubes de fútbol que utilizan frecuentemente las cámaras hiperbáricas incluso para recuperar a los futbolistas en los entretiempos. También se ha visto que muchos tenistas usan cámara hiperbárica y no solo para recuperarse de una lesión, que hemos visto que puede acortar el tiempo de recuperación en un 50%. Las cámaras hiperbáricas, las células madres, nosotros siempre hablamos del conjunto de lo que es medicina regenerativa, pero no solamente ayuda a recuperar la lesión, sino que logramos, por ejemplo, uno de nuestros ídolos, digamos, Matías Rodríguez, que es un karateca chileno muy, muy reconocido, con varios premios internacionales en karate. Él va a las cámaras hiperbáricas también y él me comentaba que ha visto que su performance mejora mucho, que ellos normalmente tienen 3 peleas consecutivas, digamos. La primera parte muy bien, en la segunda ya se sienten cansadas y en la tercera la verdad es que tienen que hacerla, pero él me comentaba que cuando va a las cámaras hiperbáricas él nota que ya sin mayores problemas va a una tercera combate bastante bien, digamos. Así que él, igual tenemos boxeadores que van a la cámara hiperbárica, los futbolistas, es muy frecuente también para ayudar a recuperar las lesiones deportivas. Mira, utilidades de esta cámara, ¿para qué sirve en general? Bueno, existe
En todos los ámbitos de la medicina se puede utilizar, como te decía, desde lesiones, por ejemplo, en la piel, una úlcera de un pie diabético, por ejemplo, mejora mucho más rápido la recuperación de las lesiones. En pacientes con problemas incluso de audición, hay un cuadro, aquí vamos a empezar a nombrar una serie de cosas, digamos, hay una lesión que se produce sordera súbita, que un paciente de repente, de un día para otro, puede despertar con sordo, digamos. Eso es un cuadro muy raro, digamos, infrecuente, pero que se ha visto que las cámaras hiperbáricas pueden lograr recuperar la audición, digamos. También se utiliza con bastante buenos efectos en recuperación de cirugía plástica, por ejemplo, después de algún tipo de cirugía, de una liposucción, ahí están apareciendo muchos de los efectos de la hiperoxia, porque lo que logramos aquí es un efecto de hiperoxia. Manténganme un ratito esa imagen, por ejemplo, combate infecciones, acelera los procesos de cicatrización, por lo tanto, en cualquier tipo de operación, ya sea traumatológica o de cirugía plástica, ayuda a la desintoxicación cerebral, por lo tanto también en todas las enfermedades neurodegenerativas hay protocolos. Hace poco me llegó un paciente derivado desde España, donde hay un colega muy reconocido, digamos, en medicina integrativa, el doctor Cubrias, y él me derivó un paciente, por ejemplo, a través de una enfermera que está trabajando acá en Chile ya con este sistema para recuperación de Parkinson, por ejemplo, en protocolos de Parkinson, de Alzheimer, o de un accidente cerebrovascular en muchas enfermedades. En osteogénesis y reparación ósea, en pacientes que han tenido alguna lesión, por ejemplo, nombro algunas cosas así, lo que se llama la necrosis de la cabeza femoral, que es una cosa muy grave, que tiene malos tratamientos y ahí funciona bastante bien. Tiene un efecto antiinflamatorio, por lo tanto desinflama en todas las enfermedades crónicas. Hemos conversado en la diabetes, etcétera. En trastornos metabólicos se produce eso. Regula lo que es el estrés oxidativo, por lo tanto el estrés oxidativo, que es lo más frecuente en envejecimiento, por lo tanto también nos sirve en estos protocolos anti-envejecimiento. Favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es uno de los problemas que se asocia también al envejecimiento, a muchas enfermedades, y estimula la formación de colágeno, por lo tanto también ayudan, digamos, para mantenerse más joven desde el punto de vista estético o de la piel. O sea, es muy completa. ¿Cuántas veces hay que hacerla, más o menos? Para que estos efectos vayan precisamente cumpliéndose las personas, digamos. Sí, bueno, hay protocolos bien establecidos, por ejemplo, esto partió en el buceo, digamos, en esta intoxicación por nitrógeno que se produce en la enfermedad del buceo. Se producen verdaderas, digamos así como de nitrógeno. En vez de tener oxígeno, se producen verdaderas bulas, digamos, de nitrógeno dentro de la sangre, y un buzo perfectamente puede morir en ese cuadro. Entonces, en la enfermedad por descompresión se empezaron a utilizar, digamos, las cámaras hiperbáricas. Y ahí hay protocolos bien estrictos, se pueden usar presiones tan elevadas como 3 a 3,5 atmósferas. Pero en general también hay protocolos para otro tipo de enfermedades infecciosas, por ejemplo, en una fascitis necrotizante, en ciertos tipos de cirugía que se produce, también hay protocolos en 2,5, 3 atmósferas en pacientes diabéticos. Pero, como te digo, en general nosotros usamos un sistema que es bastante seguro, que es usar 1,5 atmósferas, y la sesión dura entre 1 hora a 1 hora y media, y lo ideal es hacer por lo menos unas 10 sesiones. Y diarias, una sesión diaria por 10 días, más o menos eso es como lo ideal. Pero también, como te digo, hay que agendarse varios días seguidos. Exacto. Y darse 1 hora, por lo menos. En fibromialgia también los resultados son muy buenos, porque esa es una enfermedad rara, extraña, frecuente, cada vez más en mujeres sobre todo, pero también en hombres, y que produce mucho dolor. Entonces, y eso se produce por muchas causas, digamos, pero los efectos son que la musculatura se contrae, hay una contractura permanente, por lo tanto en este caso el oxígeno nos ayuda a que ese músculo se libere un poco de la tensión y eso evita los dolores, las molestias, por lo tanto hacen bastante bien. Por ejemplo, en úlceras de pie diabético no estoy hablando que solamente sea el tratamiento con cámaras hiperbáricas, el paciente igual tiene que hacerse curación avanzada, pero la cámara hiperbárica nos ayuda bastante a que esa lesión se recupere mucho más rápido, además de los antibióticos. Y en ese caso, ese personaje lo conozco, digamos. Ahí está, pues el otro día fui, pues. Claro. Mira, ahí estoy. ¿Cómo estoy con la cámara?
Más Entrando joven a la te veo, cámara Julio, ya, hiperbárica. un día. Bueno, y lo otro, Voy por con ejemplo, todo, que oxigenarse ayuda bastante a recuperarse, a recuperar la energía cuando uno está cansado. La caña, por ejemplo. ¿Ah? La caña, por ejemplo. Y el jet No sé, lag entonces. que lo hemos hablado, digamos. Sí, bueno, todo eso nos ayuda también. Lo conversamos con la sueroterapia el otro día, que ayuda también. Ah, le pregunté lo mismo, mira. La caña. ¿Qué? Oye, una pregunta estándar que tengo. Oiga, doctor, si usted tuviera que recomendar a 4 dolencias o enfermedades entrar en la cámara hiperbárica, ¿qué recomendaría? Bueno, definitivamente lesiones de piel, por ejemplo, úlceras diabéticas, úlceras de pie diabético asociados a los otros tratamientos, de todas maneras. En recuperación de lesiones deportivas, y no solo deportivas, estamos hablando de deportistas de alta gama, por así decirlo, sino que estamos hablando del deportista de fin de semana, que muchas veces se lesiona porque no está preparado. Él también debería ser un paciente que va a tener muy buenos resultados. En pacientes con fibromialgia, los resultados son bastante buenos porque si no el paciente está lleno de medicamentos. Uno ve que los pacientes con fibromialgia toman antiinflamatorios, toman pregabalina, toman cosas para el dolor, relajantes musculares, para dormir, por lo tanto están polimedicados, por lo tanto en ese paciente uno logra disminuir la medicación si van a cámaras hiperbáricas. Y probablemente en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, ya que me estás poniendo así como para 4 pacientes que uno podría utilizar las cámaras hiperbáricas. Ya, ahí está para que la gente ponga atención en lo que el doctor encuentra que la cámara hiperbárica anda muy bien. Sí, Eso está. pero en realidad yo te diría que cámara hiperbárica de repente también se puede considerar casi como una cosa de spa, así como uno de repente va a que le hagan un masaje para relajarte, la cámara hiperbárica uno lo ve, sobre todo en el paciente que de repente anda muy cansado, que anda estresado, que está intoxicado. ¿Se tira ahí? Se tira en la cámara, duerme un rato y se relaja y se nota más, digamos, con más energía después, definitivamente. ¿En qué sesión más o menos uno va viendo los resultados bien? En realidad yo recuerdo mucho un paciente que me acuerdo mucho de esta historia porque es un señor como de 80 años que lo llevó su señora, que tenía como 75, pero se veía bastante más joven. Y él era un hombre que fue muy intelectual y muy capaz, digamos, muy bueno para los números, pero con la edad ya estaba como medio apagado, muy cansado, tenía muchas dificultades para hablar incluso. Y lo pusimos en cámara hiperbárica y al 5.º día ya era otra persona. De hecho, en ese tiempo estaba en una clínica que teníamos las cámaras en un 2.º piso y la primera vez tuvimos que casi subirlo como en anda. Ya al 5.º día él subía, bajaba, hablaba, digamos. Uno recuerda historias así en realidad en que el efecto es muy evidente. Anda bien la cámara hiperbárica, doctor. En realidad uno ya como de los 5 días empieza a notar efectos. El primer día es más que nada para relajarse, dormir bien, como seguramente te pasó a ti. Pero ya desde el 5.º día uno empieza a notar estos efectos mejores y mínimo unas 10 sesiones. Si ya tienes una herida, por ejemplo, que queremos sanar, 30, 40 sesiones. Por ejemplo, también ahí hay otros pacientes que han sufrido radiación por un cáncer. Se produce, por ejemplo, cistitis actínica, que lo van a saber los pacientes, que es una inflamación a la vejiga, o rectitis actínica con sangramiento incluso. Y en esos pacientes también los resultados de la cámara son muy buenos. Muy buenos. Muchas gracias, doctora. Recomendable la cámara hiperbárica. Yo ya tuve mi primera sección. Voy a ver cuando me toca mi nueva horita ahí para entrar a la cámara. A ver si se me pasan las dolencias, algunas que tengo también. Exacto, lo que pasa es que trabaja mucho, Julito, así que... Gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias por venir. Y nosotros cerramos. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Nos vemos mañana. Chao, chao.